La salida de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia devela una vez más el autoritarismo que ocupa a la pareja dictatorial misma que intenta disponer a su gusto y antojo en cualquier organismo, como si se tratase de emitir órdenes y el resto simplemente acatarla, una práctica que sí imponen en Nicaragua. Pero esto va más allá. Se agudiza el aislamiento del país. Vamos a profundizar en el tópico con Félix Maradiaga, politólogo nicaragüense y desterrado hacia Estados Unidos. Félix, te saludo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Félix, ¿qué significa la salida de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia? Bueno, hay duras. La primera son las implicaciones para el Estado de Nicaragua, porque tenemos que separar entre el Estado de Nicaragua, un Estado que está secuestrado por una dictadura sandinista bicéfala, y las implicaciones que tiene para el régimen, que yo no le llamo gobierno, porque es ilegítimo, no es el resultado de elecciones libres y transparentes. El Estado de Nicaragua sale perdiendo porque como Estado nos desprendemos, nos alejamos aún más de la integración centroamericana, perdemos un foro regional que es el garante de las reglas del juego en Centroamérica, según el protocolo de Tegucigalpa de 1991 y el Estatuto de la Corte. Perdemos un espacio más para la lucha por el Estado de Derecho, aunque hay que reconocer que la Corte tampoco hay que aplaudirla tanto. Ha sido un órgano bastante eficiente. Sí tuvo una actividad importante durante el pacto Alega hace más de 20 años, cuando se le quiso despojar al recién electo presidente Enrique Bolaños de una serie de funciones del Poder Ejecutivo. Pero las implicaciones para el régimen, en otras palabras, separando las implicaciones del Estado, yo diría que es como que si se disparara en el pie, porque la dictadura lo que hace es una mala crianza, una pataleta. Yo le he llamado en un artículo reciente un barullo, que como no pudo controlar la Corte, como sí lo está haciendo lamentablemente en otros espacios, como por ejemplo el Parlacén, donde gracias a la plata china, al dinero ruso, han podido comprar voluntades de los parlamentarios del Parlacén. No lo han podido hacer con la Corte, no lo han podido hacer con el SICA. Recordemos que en el año 2023 el SICA rechazó la nominación de Valder Jensky como secretario general, luego forzaron la renuncia de Werner Vargas, quisieron imponer posteriormente a Denis Moncada como secretario general. Es una mala crianza de la dictadura. Es ahí precisamente que es oportuno, Félix, consultarte. ¿Qué entonces está pretendiendo la dictadura Ortega Murillo al salirse de todo organismo que no acepta su capricho? Está siguiendo el manual ruso. Sabemos que Rusia, bajo Vladimir Putin, ha hecho lo mismo. En menor grado China, no podemos compararlo con China porque es una autocracia con una enorme capacidad económica, pero igual Rusia ha desconocido una serie de convenios de sus obligaciones internacionales. Es una especie de intento de desconocer el Estado de Derecho internacional. Sin embargo, en el caso específico centroamericano, yo quisiera recordar dos cosas muy importantes. La primera, y así lo hice saber en una reunión con dos cancilleres centroamericanos, recién fui expatriado e hice una gira por Centroamérica. Y el primer punto que quiero resaltar es que la permanencia de Nicaragua en el SICA es ilegal, con el artículo del Tratado de Tegucigalpa de 1991, que establece que el sistema de integración centroamericana, el SICA, depende del sistema interamericano y que por tanto la adhesión al SICA es parte de la adhesión a la OEA. Y por tanto, si Nicaragua se sale de la OEA, no tendría por qué estar en el SICA. Y esto es algo que muchos juristas centroamericanos han estado de acuerdo conmigo, pero temen a las represalias de Ortega, por ejemplo, que utilice la frontera bloqueando el comercio centroamericano como una represalia. Esa es la primera reflexión jurídica. La segunda es que el artículo 10 del Estatuto de la establece Consejo Judicial de Centroamérica y el Caribe, el que debe decidir quién es la titularidad de la Corte. Y por tanto, la dictadura, aunque pudiera imponer
a un magistrado a su antojo, no podría imponer una presidencia de la Corte tampoco. Ahora te consulto. Ya hemos visto esta escena, es decir, en varias ocasiones u organismos el régimen de Daniel Ortega ha abandonado debido a que no aceptan sus ternas. Estos organismos están claros a tu criterio, Félix, que los funcionarios del régimen Ortega Murillo son violadores de los derechos humanos, cómplices de los crímenes de lesa humanidad que se ejecutan hasta el día de hoy en Nicaragua. Por lo tanto, no están en la capacidad moral, diplomática y política de ocupar un cargo como la presidencia, en este sentido, de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Nos indica esto, Félix, que el mundo sí está atento a Nicaragua, que todavía el tema de Nicaragua está vigente ante el mundo entero? Sin lugar a duda está vigente gracias al trabajo valiente, permanente del periodismo en el exilio, que no ha cesado de reportar esto, el periodismo independiente, con las uñas, sin recursos, y estas noticias llegan internacionalmente gracias al trabajo de los exiliados, gracias al trabajo de grupos opositores, gracias al trabajo de investigadores. Recordemos que el mundo está pasando una crisis global. El reporte de Freedom House de este año determina que ya son casi 20 años consecutivos de deterioro de la democracia. Prácticamente 4 de cada 5 países en el mundo viven en algún tipo de autocracia o de dictadura. Este es el peor momento global para la libertad y la democracia. 14 nuevos países en los últimos 5 años que antes eran democracia han pasado a ser autocracia. Y señalo esto porque no debo decir, por razones muy objetivas, de que podemos poner toda nuestra confianza en un sistema internacional que está abrumado por un avance de China y de Rusia, por un deterioro de la democracia, incluso en países que se caracterizaban por gran respeto del Estado de Derecho. A pesar de ello, no podemos dejar esos espacios vacíos. Hay que seguir denunciando, y claramente en Centroamérica, que yo dije en un artículo de hace 5 años, recuerdo que lo mencionaba, que un tranque para juzgar a Ortega era Centroamérica, porque si en la Unión Europea te preguntan, bueno, pero ¿qué han hecho los centroamericanos? Y miremos que Ortega se venía refugiando en el SICA, se venía refugiando en la Corte, se venía refugiando en el Parlacén. Eso fue hace 4 o 5 años. Y ahora el espacio donde Ortega se sentía seguro, que era el sistema centroamericano, porque ya estaba desplazado de la OEA con fuertes señalamientos, incluso con un juicio en la Corte Interamericana, desplazado de Naciones Unidas, donde hubo una sesión del Consejo de Seguridad inédita. No había habido una reunión del Consejo de Seguridad sobre Nicaragua en 30 años. Y hubo una en septiembre del 2018, donde me tocó testificar. Un grupo de expertos en Naciones Unidas que está recomendando acciones judiciales internacionales, juicios bilaterales de jurisdicción universal en países como Argentina. O sea, la dictadura está acorralada por todos lados, pero tampoco hay que poner toda nuestra confianza en la comunidad internacional. Obviamente son elementos mucho más complejos, pero este autoaislamiento de la dictadura es como que se disparara en el pie, porque se continúa autoaislando la dictadura sandinista. Félix Maradiaga, politólogo nicaragüense, ampliándonos, dando una visión amplia de la salida de Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia y sus implicaciones. Félix, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, bendiciones, gracias.